Muy, pero muy buenos días, mis estimados y estimadas estudiantes. Espero que estén bien al lado de sus seres queridos. El propósito de este video es para hacer una práctica de estos dos ejercicios, enunciado incluido y enunciado excluidos, que ya, porque quedó pendiente la práctica de enunciados incluidos, para así profundizar más el aprendizaje acerca de cómo resolver un enunciado incluido, ¿no? Y también es para decirles que estos ejercicios presentados en la práctica les pueden servir para el examen trimestral, ¿no? Sin más preámbulo, comencemos a desarrollar. A ver, en el caso de la viruela, la transmisión de microbios se produce al respirar el aire exhalando por alguien infectado. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias de la disentería y el cólera se ingieren en el agua o alimentos contaminados. La malaria se transmite por la mordedura de ciertos mosquitos. La peste bubónica llega de los roedores al hombre a través de las pulgas. Entonces nos están hablando el texto de diferentes maneras de cómo se transmiten varias enfermedades, ¿no? Acá vamos a excluir el enunciado que no concuerde con esto, no planteado, ¿no? Las diferentes vías de transmisión de estas enfermedades. A ver, vamos a ver, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria, ya. Entonces, la que no va con la temática y no cumple con la temática es el enunciado 2. Entonces, ese enunciado excluimos y marcamos la marcamos la alternativa B. El término Inca. Ahora vamos en el ejercicio. El Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco. Ellos establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV, muy poco antes de la conquista española. Pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del imperio incaico. Los incas se establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Entonces, este ejercicio es de enunciado incluido. El anterior fue de enunciado excluido. Ahora vamos a incluir el enunciado que concuerde con lo establecido en el título. Entonces, al término Inca, ¿no? Está refiriéndose al término Inca. Entonces, ¿cuál serían los enunciados que nosotros incluimos? A ver, Inca es una palabra de lengua que quiere decir rey o príncipe. A ver, el nombre es el nombre que se daba. Entonces yo pienso que es el 2, ¿no? Es el nombre que se da a los soberanos precolombinos de Cusco, ¿no? A ver, dice, ellos establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo muy poco antes de la conquista española. No, pero el nombre también se aplica, acá está, pero el nombre, a ver, pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del imperio incaico. Los incas se establecieron los últimos y más desarrolladas. A ver, uno. Entonces, ¿cuál sería, según ustedes, a ver, mis estimados
el término que se excluye, a ver, el término que se incluye ahí, el 1 también, ¿no? El 1, ya hemos incluido el 2, pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del Imperio Incaico, ¿no? De una manera generalizada, ¿no? Muy bien, entonces, los términos que se incluyen en este texto es 1, 2 y 4. Entonces, marcamos nuevamente la B. Marcamos la B, ¿no? A ver. Ahora vamos por el ejercicio 3. Algunos tipos de mitos se distinguen en varias clases de mitos. A ver, algunos tipos de mitos, dice, se distinguen varias clases de mitos. Mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Mitos teogónicos relatan el origen de los dioses. Mitos antropogénicos narran la aparición del ser humano. Los dioses les enseñan a vivir sobre la tierra. Mitos morales explican la existencia del bien y del mal. A ver. A ver, vamos a ver el texto en sí. Se refiere a algunas clases de mitos o tipos de mitos, ¿no? A ver, el término que se incluye va a ser, a ver, se distinguen varias clases de mitos. A ver, vamos a ver. No, a ver, vamos. Mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Entonces, acá hay un tipo de mito. Entonces, este se incluye. A ver, mitos que teogónicos relatan el origen de los dioses, ¿no? También hay ahí. A ver, y mitos morales explican la existencia del bien y el mal. Entonces hay 3 tipos de mitos, ¿no? Según el texto. Entonces eso lo vamos a incluir, ¿no? El 2, el 3 y el 6. Entonces quedando como resultado la respuesta correcta la alternativa B. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio 4. Ahí ya es un texto que tenemos que excluir el término o el enunciado. A ver, en el caso de la viruela, la transmisión de microbios se produce al respirar el aire exhalado por alguien infectado. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias de la disentería y el cólera se ingieren en el agua o alimentos contaminados. La malaria se transmite por la mordedura de ciertos mosquitos. La peste bubónica llega de los roedores al hombre a través de las pulgas. Entonces, como ustedes habrán visto, el texto se repite. A ver, se repite. A ver, ¿cuál es el término que se excluye? A ver, en la 4, ya, a ver. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Entonces, ya lo hemos visto en el ejercicio de arriba, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver las aves al servicio del hombre. Las aves al servicio del hombre. En la economía humana, las aves de corral y los cinegéticas son fuentes de alimento. Las canoras y los loros son populares como mascotas. Se usan en el plumón de patos.
Se usa el plumón de patos y gansos domésticos para rellenar almohadas. El guano de las aves se usa en la fertilización de suelos. Desde el siglo XVII se han extinguido más de 120 especies como consecuencia de las actividades humanas. Y actualmente son más de 1.200 las especies de aves amenazadas que necesitan esfuerzo para su conservación. A ver, las aves al servicio del hombre. Vamos a ver qué enunciados se incluyen en este ejercicio 5. A ver, la economía humana, las aves del corral y las cinegénicas son fuentes de alimento. A ver, puede ser el primer enunciado que se incluye, ¿no? El 1. A ver, las canoras y los loros son populares como mascotas. También concuerda con lo establecido en el título. Se usan el plumón de patos y gansos domésticos para rellenar almohadas también. El guano de las aves se usan en la fertilización de suelos. Entonces, del 1 al 4 se incluyen estos enunciados. ¿Por qué? Concuerdan que las aves son beneficiosas para el servicio del hombre, entonces esos enunciados se incluyen. Entonces, marcamos la alternativa D. Ahora vamos a ver el ejercicio 6. Mitos antropogénicos. Narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva, un árbol, un animal, un inerte, polvo, lodo, arcilla, etcétera, etcétera. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos y mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Entonces, a ver, vincula cosmogónicos. A ver, intentan explicar la creación del mundo. A ver, los enunciados que se incluyen son, a ver, o que se incluyen, a ver, mitos antropogénicos. A ver, narran la aparición del ser humano, claro, teniendo en cuenta que antro significa un hombre, ¿no? Entonces narran la aparición del hombre. Narran la aparición del hombre. Quienes pueden ser creados a partir de cualquier materia viva ya. Entonces, sí, al parecer, en simple vista, todos cumplen, a ver, narran la aparición del hombre, quienes a partir de cualquier materia ya también se incluye, y los dioses les enseñan a vivir la tierra. A ver, y los dioses les enseñan a vivir la tierra. A ver, normalmente están vinculados a los mitos, no, ya. Entonces, la alternativa que concuerda, a ver, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, la alternativa es A. Muy bien, ahora vamos al ejercicio 7. En julio de 1921 se fundó en Shanghái el Partido Comunista Chino, inspirados en el ejemplo de la Revolución Rusa.
y en la ideología de Marx y Lenin, los fundadores del comunismo chino, tenían la esperanza de liberar a su nación de la dependencia económica extranjera. Lenin fue el fundador del Estado que se convertiría en la Unión Soviética y presidente del primer gobierno establecido tras la Revolución Rusa de 1917. Al inicio, cuando su movimiento era débil, el Partido Nacionalista Chino aceptó la ayuda de los comunistas. El crecimiento del Partido Comunista provocó gran alarma entre los nacionalistas, quienes decidieron apartarse de este movimiento. El enunciado que se excluye es... A ver, nos están hablando del Partido Comunista de China, lógicamente. Entonces, el enunciado que se excluye es el 3. Entonces, el enunciado que se excluye es 3, la alternativa es casa, no C. Ahora vamos al texto 8. Hammurabi es conocido por su código de 282 leyes. Código, a ver. Código, a ver. Código, que constaba todos los aspectos de la vida babilonia. Más que un código, el sentido estricto, parece que estas leyes componen una serie de enmiendas al derecho común de Babilonia. Las leyes respecto de los castigos derivan del principio común entre los pueblos semitas, el ojo por ojo. En la práctica, la justicia no era igual para todos. Por ejemplo, si un ladrón no podía pagar lo que robó, era ejecutado, pero si el ladrón era rico, solo debía pagar más de lo que había robado y se le perdonaba la vida. El código de Hammurabi está grabado en una estela de basalto negro que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Entonces, el término que se excluye es... A ver, están hablando básicamente del código de Hammurabi, ¿no? Un libro histórico, ¿no? En la literatura universal, ¿no? Hammurabi, en la literatura mesopotámica. Entonces, ¿qué enunciado se excluye? Es el enunciado que se excluye es el 5, ¿no? 5. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por ser una temática diferente, ¿no? Entonces se excluye eso. Vamos al ejercicio 9. Atributos de los mitos. Según la visión de Levi Strauss, uno de los estudiosos más influyentes del mito, a todo mito lo caracterizan 3 atributos. Trata de una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Están constituidos por la contrarios irreconciliables. Están constituidas por contrarios irreconciliables. Creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombre. Aporta las normas para una moral sólida, proporciona la reconciliación de estos polos a fin de conjurar nuestras angustias. Como los demás géneros tradicionales, el mito es un origen un relato oral, cuyos detalles varían a medida que es transmitido de generación en generación, dando lugar a diferentes versiones. Entonces, según atributos del mito, ¿qué enunciados se incluyen? Obviamente el 1 y el 2, el 3, ¿no? El 1, el 2 y el 3, hasta ahí nos están hablando de los atributos del mito.
Luego el 4 no tiene que ver, el 5 se incluye, ¿no? Proporciona la reconciliación de... Entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 5. La alternativa a marcar es A. Ahora vamos por el último ejercicio. Mitos. Mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Mitos teogónicos relatan el origen de los dioses. Mitos antropogénicos narran la aparición del ser humano. Mitos etiológicos explican la existencia del bien y del mal. Mitos morales explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Mitos fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Mitos escatológicos anuncian el futuro, el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué enunciados se incluyen? Es la 1, la 2, 3, 6 y 7, ¿no? Estos mitos no tienen nada que ver. Los principales tipos de mitos son mitos cosmogónicos, mitos antropogénicos y mitos fundacionales y mitos escatológicos. Estos son los principales mitos. Entonces, como alternativa, marcamos 1, 2, 3, 6 y 7. Entonces, la alternativa a marcar es la. Bueno, eso fue todo con respecto a esta práctica denominada maratoneando. Yo he aprendido que más que todo es un reforzamiento del tema, de estos dos temas, enunciado incluido y enunciado excluido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima videoconferencia. Y aparte que también estos ejercicios les servirán para una posible prueba trimestral. Y espero que les haya ayudado en alguna inquietud que hayan tenido con respecto a este tema. Bueno, nos vemos hasta la próxima videoconferencia y que Dios bendiga cada uno de sus hogares. Nos vemos. Gracias total.